Hubo un momento en la historia en que la humanidad dio un paso que cambiaría el destino de un continente entero. Un instante en el que los primeros Homo sapiens llegaron a un territorio virgen, un mundo que jamás había visto huellas humanas. Ese momento fue la entrada del ser humano en América. Imagina la escena: glaciares inmensos bloqueando el horizonte, mares cubiertos de hielo, animales colosales vagando libres en praderas infinitas, y un pequeño grupo de cazadores, siguiendo a las manadas, empujados por el hambre y la curiosidad, sin saber que estaban a punto de pisar un continente completamente nuevo. Durante decenas de miles de años, la humanidad se expandió lentamente desde África hacia todos los rincones de la Tierra. Cruzamos desiertos, atravesamos selvas, escalamos montañas. Pero América fue la última gran frontera. Mientras Europa, Asia y Oceanía ya estaban habitadas, el continente americano permanecía aislado, separado del resto del mundo por océanos y glaciares. Era un mundo intacto, repleto de criaturas que jamás habían visto a un ser humano: mastodontes, perezosos gigantes, caballos salvajes, tigres dientes de sable. Y en ese silencio, en ese paraíso salvaje, un día resonó el eco de los pasos humanos. La pregunta que intriga a arqueólogos y científicos hasta hoy es: ¿cuándo y cómo ocurrió? Durante décadas, la teoría dominante decía que los humanos llegaron hace unos 13.000 años, a través del estrecho de Bering, cuando un puente de tierra unía Siberia con Alaska. Pero nuevos hallazgos arqueológicos y genéticos han abierto un misterio aún mayor. Quizá llegamos antes, mucho antes, incluso hace más de 20.000 años, por rutas costeras o a través de pasajes que aún hoy no comprendemos del todo. Lo que está claro es que aquel cruce no fue un simple viaje, fue un salto hacia lo desconocido, una de las mayores aventuras de la historia humana. Los que lo lograron no eran héroes mitológicos, eran personas como tú y como yo. Y sin embargo, al pisar América, se convirtieron en los protagonistas de un capítulo que transformó para siempre la historia de nuestra especie. Imagina el mundo de hace 20.000 años. Era la llamada Edad de Hielo. Gran parte del hemisferio norte estaba cubierto por enormes glaciares, murallas de hielo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El clima era brutal, los inviernos interminables, los mares se retiraban dejando al descubierto nuevas tierras. En ese escenario helado, existía un puente natural que conectaba Asia con América, Beringia. Hoy, ese lugar es un estrecho de agua helada entre Siberia y Alaska, pero en aquella época el nivel del mar era mucho más bajo. Donde ahora solo vemos océano, entonces había un territorio inmenso, una llanura cubierta de tundra y hierba que se extendía cientos de kilómetros. Era un corredor de vida en medio de la nieve, habitado por manadas de bisontes, caballos salvajes, renos y mamuts lanudos. Y tras ellos, siempre siguiendo las huellas, estaban los humanos. Nuestros antepasados eran nómadas cazadores-recolectores. No tenían mapas ni brújulas. Lo único que los guiaba era la necesidad, hambre, frío, la búsqueda de un refugio. Con lanzas en mano, con pieles cosidas torpemente como abrigo, se adentraban en esa tierra desconocida. Imagina a una familia caminando contra el viento helado, el rostro cubierto de escarcha, los niños llorando en silencio, los ancianos apenas avanzando. Cada paso era un riesgo, cada día era una lucha contra el clima y el hambre. Y, sin embargo, siguieron adelante. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que este cruce por Beringia ocurrió hace unos 13.000 años, coincidiendo con la cultura conocida como Clovis, famosa por sus puntas de lanza talladas con precisión. Según esa teoría, los humanos habrían esperado a que se abrieran corredores libres de hielo para atravesar Canadá y descender hacia las grandes llanuras de Norteamérica. Pero los últimos descubrimientos arqueológicos han puesto todo en duda. En cuevas de México, en huellas fósiles en Nuevo México, en restos de herramientas hallados en Brasil y en Chile, aparecen fechas que rompen con la versión oficial. Algunos indican presencia humana hace 15.000, 20.000, incluso 30.000 años. Si eso es cierto, significa que los primeros americanos llegaron mucho antes de lo que creíamos, y quizá no lo hicieron solo por tierra. Tal vez usaron rutas costeras, navegando por las orillas del Pacífico en balsas rudimentarias, bordeando glaciares y fiordos hasta encontrar tierras más cálidas donde asentarse. Este debate aún divide a los científicos, pero hay algo que nadie discute: entrar en América fue una hazaña colosal. Era un continente intacto, lleno de recursos pero también de peligros. No sabían lo que iban a encontrar.
Y sin embargo, se lanzaron a lo desconocido, arrastrados por la misma fuerza que nos llevó fuera de África y que siglos más tarde nos llevaría incluso al espacio, la necesidad de descubrir qué hay más allá del horizonte. Cuando los primeros humanos entraron en América, lo hicieron en un continente que parecía sacado de un sueño prehistórico. No era el mundo que conocemos hoy, con búfalos y ciervos, era un reino de gigantes. Por las llanuras infinitas de Norteamérica caminaban mastodontes enormes con colmillos curvados hacia el cielo, perezosos gigantes del tamaño de un camión, castores tan grandes como un perro y armadillos colosales que parecían tanques cubiertos de escamas. En los bosques acechaban los tigres dientes de sable, depredadores silenciosos con colmillos tan largos como cuchillos, y en los cielos planeaban aves inmensas capaces de arrancar un niño de un zarpazo. Para los humanos que llegaban, aquello era un paraíso y una pesadilla al mismo tiempo. Nunca antes habían visto animales así. Imagina la primera vez que un grupo de cazadores sapiens se encontró cara a cara con un mastodonte, un monstruo de toneladas que podía aplastarlos con un solo movimiento. ¿Qué pensaron? ¿Tuvieron miedo o lo vieron como una oportunidad? Lo cierto es que no tardaron en adaptar sus técnicas de caza para enfrentarse a esas bestias. Las puntas de lanza que habían perfeccionado en Asia y en Europa se convirtieron en armas mortales en América. Con coordinación, astucia y trabajo en equipo, lograron abatir a criaturas que parecían invencibles. Cada cacería exitosa significaba carne para alimentar al clan durante semanas, pieles para protegerse del frío, huesos para fabricar herramientas. Los humanos encontraron en América un banquete inmenso, pero también dejaron una huella que nunca se borraría. Porque donde el ser humano entra, nada vuelve a ser igual. Poco después de nuestra llegada, una ola de extinciones comenzó a barrer el continente. Los gigantes fueron desapareciendo uno tras otro. Los mastodontes, los caballos salvajes, los perezosos colosales, en apenas unos milenios, más de 30 especies de grandes animales habían desaparecido para siempre. Algunos científicos creen que el cambio climático tuvo parte de culpa, pero muchos coinciden en que la presión de la caza humana fue el factor decisivo. Así, la llegada de los primeros sapiens a América no fue solo el comienzo de una nueva vida. Fue también el inicio del fin para un mundo salvaje que llevaba millones de años existiendo sin nosotros. Fue un choque brutal entre dos fuerzas, la naturaleza intacta y la especie que no se conformaba con observarla, sino que la transformaba para sobrevivir. Y a partir de ese encuentro, nada volvió a ser igual. América dejó de ser el continente intocado. Se convirtió en el escenario de la última gran expansión de la humanidad, y con ella comenzó una historia de conquista, de adaptación y también de destrucción. Una vez que los primeros grupos humanos pusieron pie en América, la expansión fue imparable. Lo que empezó con unos pocos clanes en las tierras heladas de Alaska se convirtió, en apenas unas generaciones, en una auténtica ola migratoria que atravesó el continente de norte a sur. Piensa en ello. Desde los glaciares árticos hasta la selva amazónica, desde las montañas rocosas hasta la Patagonia, todo fue recorrido por pies humanos en cuestión de pocos miles de años. Para nuestros antepasados, América era un mundo completamente nuevo, pero cada paso traía un descubrimiento, una sorpresa y también un desafío. En las grandes llanuras de Norteamérica, aprendieron a seguir manadas inmensas de bisontes. En los bosques del este, recolectaron frutos desconocidos y cazaron ciervos ágiles. Cuando llegaron a las áridas mesetas de México, domesticaron plantas que se convertirían en la base de la agricultura futura, como el maíz y las calabazas. Y al llegar a los Andes, miles de años después, domesticaron la llama, construyeron terrazas en montañas imposibles y levantaron las primeras civilizaciones de altura. Pero al principio, todo era incertidumbre. Imagina a esos pequeños clanes siguiendo ríos, atravesando montañas, entrando en selvas oscuras. Cada nuevo territorio era un misterio, plantas que podían alimentar o envenenar, animales que podían ser presas o depredadores, climas que exigían ingenio para sobrevivir. Y, sin embargo, los sapiens demostraron una vez más su mayor virtud, la adaptabilidad. Allí donde había frío, inventaban ropa mejor ajustada y hogueras más duraderas. Allí donde había calor sofocante, creaban refugios ligeros y técnicas para conservar el agua. Allí donde las distancias eran inmensas, aprendían a moverse en grupo, a construir canoas para cruzar ríos y a navegar las costas. En pocas generaciones,
el continente entero empezó a llenarse de huellas humanas, de herramientas de piedra, de restos de hogueras, de símbolos que hablaban de una nueva vida. Y con esa expansión, algo aún más grande empezó a nacer, la diversidad cultural americana. Porque cada grupo que se asentaba en un territorio nuevo lo moldeaba a su manera. Los que vivían en el norte se volvieron cazadores de focas y ballenas. Los de las praderas persiguieron bisontes hasta perfeccionar la caza colectiva. Los que entraron en las selvas aprendieron a convivir con la abundancia y el peligro. Y poco a poco, de esos clanes nómadas surgirían los pueblos que más tarde levantarían templos, pirámides y ciudades que aún hoy nos dejan sin aliento. La entrada en América no fue solo una migración más. Fue el inicio de una nueva historia humana, una que transformaría para siempre el continente y que, miles de años después, aún late en cada cultura, en cada idioma y en cada tradición de este vasto territorio. No fue solo un viaje físico. No fue únicamente la conquista de territorios y recursos. La llegada a América también marcó un salto en la mente humana. Porque con cada nuevo horizonte que se abría, con cada río inmenso, con cada montaña imposible o selva desconocida, surgían también nuevas historias, nuevas creencias, nuevos mitos. Los primeros habitantes de América no solo cazaban y recolectaban, soñaban. Dejaron huellas que todavía hoy estremecen. En cuevas de Brasil, México y Patagonia, plasmaron sus manos en negativo sobre la roca, como si quisieran dejar constancia de que aquí estuvimos, aquí empezamos. Dibujaron figuras de animales, escenas de caza, símbolos que quizá eran chamanes o espíritus. Aquellas pinturas no eran simples adornos, eran parte de una cosmovisión que unía a la tribu, que les daba sentido en medio de lo desconocido. De esas primeras chispas culturales, nacieron tradiciones que se fueron transmitiendo de generación en generación. Los pueblos del Ártico contaban historias de espíritus del hielo y del mar. En las praderas, los clanes que perseguían bisontes creaban danzas y ceremonias para honrar a los animales que les daban la vida. En las selvas amazónicas, los mitos hablaban de dioses que habitaban en los ríos y en las montañas. Y en los Andes, miles de años después, surgieron creencias ligadas al sol, a las estrellas y a la tierra misma, creencias que darían origen a civilizaciones como la Inca. Todo esto tuvo su raíz en aquel primer paso. Porque los humanos que entraron en América no solo trajeron lanzas y fuego, trajeron también símbolos, lenguajes, la capacidad de imaginar juntos. Y con eso, transformaron un continente vacío en un continente lleno de cultura, de voces, de dioses y de sueños. América dejó de ser un territorio salvaje e intocado, y se convirtió en un mundo humano. Un lugar donde la naturaleza y la imaginación se entrelazaron para crear las primeras culturas americanas, culturas que siglos más tarde levantarían pirámides en la selva, ciudades sobre montañas imposibles y calendarios que aún hoy nos sorprenden por su precisión. Lo que empezó con unos pasos titubeantes sobre un puente de hielo, terminó convirtiéndose en un florecimiento cultural sin precedentes. Porque la verdadera conquista no fue solo del territorio, fue de la mente, del espíritu, de la forma en que la humanidad empezó a verse a sí misma en un mundo completamente nuevo. El día que los primeros humanos cruzaron a América no fue registrado en ningún calendario, ni quedó escrito en tablillas de piedra. Fue un día perdido en el tiempo, un día anónimo en el que un grupo pequeño de hombres, mujeres y niños dio unos pasos más allá de lo que conocía, y sin saberlo, abrió un capítulo nuevo en la historia de la humanidad. Ese cruce marcó el inicio de algo enorme, porque a partir de ese momento, ningún rincón del planeta volvería a estar vacío de huellas humanas. África, Europa, Asia, Oceanía, y ahora América. La especie Homo sapiens había llegado al último gran continente. La Tierra entera se había convertido en nuestro hogar. Pero ese paso también fue el principio de una transformación profunda. Con nuestra llegada, América cambió para siempre. Los animales que habían reinado durante milenios empezaron a desaparecer. Los paisajes vírgenes comenzaron a llenarse de hogueras, herramientas y símbolos. Y poco a poco, de esos clanes nómadas surgieron los pueblos y las civilizaciones que siglos después levantarían templos en la selva, ciudades en los Andes y culturas que aún hoy inspiran asombro. Mirar hacia atrás nos recuerda algo esencial, que la historia de la humanidad no se escribe en los momentos fáciles, sino en los momentos de audacia. Cruzar un puente helado, enfrentarse a animales gigantes, sobrevivir en un mundo desconocido, eso fue lo que nos definió. La capacidad de mirar más allá del horizonte, de arriesgarnos a lo incierto, de atrevernos a soñar con lo que todavía no existe.
Hoy, miles de años después, seguimos teniendo esa misma pregunta frente a nosotros: ¿qué hay más allá? Ya no se trata de cruzar continentes, sino de cruzar fronteras invisibles, de mirar al espacio, de explorar el universo. Y cada vez que nos atrevemos, llevamos dentro el eco de aquellos primeros pasos sobre el hielo de Beringia. El cruce a América fue mucho más que una migración. Fue la confirmación de que la humanidad no tiene límites, de que nuestra esencia es movernos, explorar, conquistar lo desconocido. Y aunque aquellos hombres y mujeres jamás imaginaron la magnitud de lo que estaban iniciando, nosotros, al recordarlos hoy, podemos comprenderlo. Ese día, cuando los primeros humanos cruzaron América, el mundo dejó de ser un mapa incompleto y se convirtió en un planeta humano.